Bien, es el primer domingo del mes y tenemos pues nuestra sección de preguntas y respuestas en este primer domingo del mes. Vamos a hacer un paréntesis del estudio que estamos viendo acerca del reino y en forma particular lo que hemos estado viendo acerca de los eventos que están por venir. Y vamos a regresar a la pregunta que se hizo hace semanas atrás acerca de la elección de Dios. Era mi deseo poder el día de hoy dar una respuesta y terminar con el mensaje del día de hoy, terminar de dar respuesta a lo que la elección de Dios es, cómo la soberanía de Dios en la elección funciona, cómo afecta la responsabilidad humana, etc. Y pensé incluso que iba no solamente a poder hacer eso, sino que también iba a poder, luego de eso, que iba a poder avanzar con el mensaje que estábamos viendo ya por algunas semanas acerca de el arrebatamiento y la tribulación y el milenio. Y luego de eso tener la cena del Señor. Y conforme estuve pues yendo acerca de este tema, estudiándolo y todo, lamentablemente no me va a ser posible. Mire, de las 5 partes que tenía la pregunta inicial acerca de la elección, solamente he podido responder una hasta el momento. Y específicamente la primera parte de estas 5 que he respondido les he dado una definición de la enseñanza bíblica de lo que es la elección. En adición, esto no fue parte de la pregunta, pero consideré que era importante el decirles que la enseñanza, la doctrina de la elección es una enseñanza claramente bíblica y que es básicamente imposible escapar que la Biblia enseña que Dios elige, que Dios escoge. Ahora quedan 4 partes que aún no he respondido, que son las siguientes: cómo funciona la soberanía de Dios en la elección; la tercera, cómo afecta la elección la responsabilidad humana; la cuarta, ¿tienen los seres humanos libre albedrío? Y quinto, ¿cómo encaja la responsabilidad humana y la soberanía de Dios en lo que es la salvación? Y la respuesta a todas estas partes de la pregunta las encontramos en los capítulos 9, 10 y 11 del libro de Romanos. En el libro de Romanos encontramos respuesta a todo esto. Quiero anticiparle que la respuesta probablemente no va a ser una respuesta que satisfaga toda inquietud que pueda haber. Pero a Dios le ha placido revelarnos a través del libro de Romanos más acerca de la elección que Él ha hecho, más acerca de la responsabilidad humana, más acerca de cómo ver todo esto de aquí. Así que Romanos 9, 10 y 11 van a ser los pasajes de los cuales vamos a encontrar respuesta a esta pregunta. Antes de continuar entonces dando respuesta a las partes que compusieron esta pregunta, yo quisiera que leamos Romanos 9, al menos los primeros versículos, porque quisiera compartir con ustedes cuál fue la reacción del apóstol Pablo ante la elección que Dios ha hecho soberanamente de ciertos individuos. ¿Cómo es que esto afectó al apóstol Pablo? Incluso, ¿cómo es que, como vamos a ver también, afecta al apóstol Pablo el hecho de que el hombre tiene responsabilidad de responder al evangelio? ¿Cómo es que eso también afectó al apóstol Pablo? Me parece que vamos a aprender algo de la actitud, vamos a aprender algo de la respuesta que produjo en el apóstol el contemplar la soberanía de Dios en la elección y la responsabilidad humana. Y para esto quisiera que vengan conmigo primeramente a Romanos 9 y leamos allí versículos 1 al 5 y luego que leamos Romanos 10, versículo 1.
Mira lo que dice Romanos 9 primeramente. El apóstol es quien escribe acá y él dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema. La palabra anatema significa maldito. Deseara yo mismo ser maldito, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Y en Romanos 10, versículo 1, dice el apóstol también, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. ¿Qué es lo que encontramos aquí? Primeramente, déjeme decirle, y lo vamos a ver en un instante, Pablo creía firmemente que Dios elegía soberanamente personas para salvación. Él lo creía firmemente, ¿ok? Que Dios elegía soberanamente. Pero él también creía lo siguiente, que cada ser humano, cada individuo es responsable directo de creer el Evangelio de Jesucristo. Pablo creía que Dios era soberano en la elección y por soberano debemos de entender que Dios tiene suprema autoridad para hacer lo que Él quiera. ¿Ok? Así que Pablo creía que Dios soberanamente, con su autoridad suprema, Él elegía a quien Él quería. Y por otro lado, claramente también vamos a ver que Pablo creía que el ser humano es totalmente responsable de responder al Evangelio, de creer el Evangelio, de creer en Jesús. Ahora bien, lo que para nosotros se vislumbra como que es algo contradictorio, lo que para nosotros se vislumbra como un dilema, cómo podemos reconciliar uno y lo otro, ¿ok? Debemos de entender que Dios, quien nos revela ambas cosas, indudablemente que para Dios no es ningún problema, ¿ok? Para Dios no es ningún problema. Para nosotros, indudablemente que sí. Es un dilema en nuestras mentes. Es algo que presenta dificultad para nosotros, pero para Dios indudablemente que no lo es. Pero por mientras quiero que quede claro que para Pablo ambas cosas eran absolutamente ciertas. Absolutamente ciertas. ¿Ok? Y esto es importante porque hay algunas personas que cuando son expuestas a la enseñanza bíblica que Dios es el que elige, llegan a la siguiente conclusión. Bueno, si Dios es el que elige, entonces si una persona es elegida, igual va a ser salva. Y entonces piensa esa persona, entonces ¿para qué ir y predicar si Dios igualmente la va a salvar? ¿Para qué ir y esforzarse si Dios, de igual forma, Dios se va a encargar de que esa persona sea salva? ¿Se da cuenta de cómo eso puede llevar a ese pensamiento? ¿Se da cuenta de eso? Bueno, ¿fue eso lo que pasó con el apóstol Pablo? ¿Fue eso lo que produjo en él saber que Dios elige soberanamente personas y que cuando Dios elige a alguien, definitivamente esa persona va a ser salva? ¿Fue eso lo que produjo en él? Ciertamente que no. Porque acabamos de leer en Romanos 9 lo que había en el corazón del apóstol Pablo. Pablo dijo, verdad digo en Cristo, no miento.
Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que dice, tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Y luego más adelante dice, hermanos, el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. ¿Sabe lo que usted ve allí? Usted allí no ve un corazón frío, indiferente ante la necesidad de las personas de salvación. Usted no ve un corazón frío ni indiferente. A pesar de que el apóstol sabía de que la enseñanza bíblica es que la persona que Dios elige, Dios salva, eso de ninguna forma llevaba a Pablo a ser indiferente hacia la necesidad de las personas de su salvación. Por el contrario, él anhelaba tanto la salvación de las personas, de que él incluso dice, y pone a Dios como su testigo, ¿ok? Él dice, ustedes saben, porque Dios es mi testigo, yo quiero que ustedes sepan lo siguiente, que en mi corazón hay gran tristeza de saber que hay personas que se van a perder. Es más, no solamente gran tristeza, yo mismo, dice, estaría dispuesto a que yo me fuese al infierno si el que yo me fuese al infierno produciría que alguien pueda ser salvo. Yo no sé si usted alguna vez le ha dicho eso a Dios. Dios, yo estoy dispuesto a yo irme al infierno si eso significa que mi esposa o mi esposo, que mi hijo o mi hija, mi padre o mi madre pueda ser salvo. Les confieso, yo nunca he dicho eso. Yo nunca he dicho eso. Pero el apóstol Pablo dice, estaría dispuesto a irme al infierno si es que eso produciría que alguien pudiese entrar al cielo, ser salvo. Déjeme decirle, aunque Pablo entendía que cuando Dios elige, esa persona va a ser salva y Dios va a procurar de que en el tiempo eso se dé, de ninguna forma ese conocimiento llevó al apóstol Pablo a la indiferencia acerca de la salvación de las personas. Jamás él dijo, bueno, ¿para qué predicar? Pues jamás él dijo eso. Jamás él dijo, bueno, total, si a la final la gente va a ser salva, ¿qué importa? Jamás él dijo eso. Si algo más bien había en el corazón del apóstol, este gran deseo, este gran anhelo de que las personas pudiesen conocer la salvación de Dios. Su corazón era un corazón sincero. No había frialdad en él. Él deseaba la salvación de las almas. Y sabe, cuando nosotros estamos viendo y estudiando acerca de la elección y que los que Dios elige son salvos, van a ser salvos, definitivamente lo van a hacer, lo mismo debe haber en nosotros también. Que no haya en nosotros un corazón frío, que no haya en nosotros un corazón desvinculado del deseo sincero de que las personas vengan a Cristo. El apóstol Pablo nos es un ejemplo en ello. El Señor Jesús es el ejemplo supremo. El Señor Jesús deseaba que las personas vengan a Cristo, vengan a Él, que las personas crean en Él. Él lo deseaba sinceramente. Así que hay en nosotros también ese mismo sentir. Pero no solamente eso. También afectó al apóstol Pablo de la siguiente forma. En el capítulo 10, en el versículo 1, como hemos leído, el apóstol escribió, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Y lo que quiero que usted vea allí es que, aunque él sabía de que la elección divina para salvación produciría salvación en esos individuos, él, sin embargo, claramente dice que, sin embargo, él pide para que Dios salve. Lejos de tratar de, como el día de hoy muchas veces pasa, de manipular la respuesta de las personas,
¿Ok? Él sabía que solo Dios puede obrar en el corazón de las personas para que una persona pueda ser salva. Y por ende, él lo que hacía es que él oraba a Dios para que Dios salvase a pecadores. Y él lo dice ahí claramente, dice, mi oración a Dios por Israel es para salvación. Y no solamente por Israel. En 1 Timoteo, en el capítulo 2, claramente el apóstol le enseñó que él quería que en toda la iglesia, en todas las iglesias a través del tiempo, las personas orasen por la salvación de las personas, sabiendo que solo Dios puede traer al pecador al arrepentimiento y a la fe. Él no pensaba entonces en manipular la respuesta de las personas. El día de hoy, muchas personas en las iglesias piensan que lo que tú tienes que hacer es cambiar un poco, modificar un poco el mensaje para atraer más personas a Cristo. Personas piensan que lo que hay que hacer es que hay que ofrecer música de ciertos estilos para atraer personas a Cristo. Piensan que lo que tienes que hacer es que tienes que hablar de temas relevantes para atraer personas a Cristo. Pablo no pensaba en manipular la respuesta de las personas, sino que él sabía que en Dios estaba el poder para traer a alguien a Cristo. En Dios estaba el poder para llevar al arrepentimiento y a la fe. Así que el apóstol Pablo no era una persona fría, que no le importaba porque total Dios ya eligió, sino que por el contrario tenía un corazón genuinamente lleno de tristeza, sabiendo que habían personas que iban a ir al castigo eterno. Y eso lo movía. Él no quería que nadie fuese al castigo eterno. Y él oraba a Dios continuamente por salvación de almas. Amados, nosotros también tenemos que hacer lo mismo. Ahora estamos yéndonos, por ejemplo, un grupo de nosotros a Perú, ¿cierto? Va a estar viajando el hermano Aldo con su esposa. Otros van a ir a México. La familia Sánchez está yendo a México. La familia de Jesús, la familia de Omar, la mía, estamos yendo a Perú también para llevar el evangelio. Que haya en ustedes y en nosotros el deseo, el anhelo de la salvación de esas almas. Que nos lleve, que no vayamos simplemente con un corazón así frío, no, sino más bien con el corazón sincero de desear la salvación de las almas e irle pidiendo a Dios por la salvación de las almas. Que nosotros estemos orando continuamente por ello. No que lo hagamos de una forma automática, no, de ninguna forma. Ni ustedes ni nosotros, sino que todos tengamos este mismo sentir. ¿Ok? Hasta el momento, amén. Ok, ahora bien, con respecto a la pregunta entonces, a la parte de la pregunta que habla acerca de cómo funciona la soberanía de Dios en la elección. Romanos 9 en particular nos va a dar una respuesta acerca de ello. ¿Cómo es esto de la soberana elección de Dios? ¿Cómo funciona la soberanía de Dios en la elección? Bueno, déjeme leerle Romanos 9 del 13 en adelante. Vamos a leer del 3 al 13. Y preste atención. El apóstol acaba de decir que tiene gran tristeza, versículo 3, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. El apóstol Pablo acá está presentando la situación acerca de Israel. Si usted escucha la frase, el pueblo escogido de Dios, muy probablemente le viene a mente, estamos hablando de la nación de Israel, que es conocida básicamente mundialmente como el pueblo escogido. Es el pueblo de Dios. ¿Sí o no? ¿Sí? Ok. Ahora bien, eso presentaba un dilema. El pueblo de Dios rechazó a Dios que vino a salvarlos. ¿Cómo es posible esto? El pueblo de Dios rechazó a su Mesías.
Entonces el argumento que tenían los judíos del tiempo de Jesús es que lo estamos rechazando porque Él no es el Mesías. Esa era la respuesta de los líderes judíos y de las masas. Jesús no es el Mesías. Por eso es que lo estamos rechazando. Pero más bien, lo que el apóstol acá está tratando de demostrar es que el rechazo del pueblo de Israel de su Mesías no significa que Jesús no era el Mesías, sino que más bien todo eso estaba en acuerdo con la elección de Dios, porque Dios nunca eligió a Israel para que todo Israel fuese salvo. Lo eligió particularmente como nación a todo Israel, pero con respecto a la salvación espiritual, Dios eligió solamente un grupo de los israelitas. Y por ende, que la mayor parte de los israelitas no reconoció a Jesús el Mesías, no significa que Jesús no era el Mesías, sino que si algo está validando y dejando en claro que toda la salvación de israelitas solamente se debe a la elección de Dios, de ellos para salvación. Y eso es lo que el apóstol acá va a buscar que demostrar a través de estos versículos. Dice, no que la palabra de Dios haya fallado, dice. No es que Dios no ha podido cumplir lo que Él ha dicho, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Él dice, no todo judío es un judío verdadero de corazón, como el apóstol Pablo lo describe más adelante, uno que ha creído en Yahweh verdaderamente. Continúa el apóstol diciendo, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Dice, no porque sean descendientes raciales de Abraham, todos son hijos de Dios. Y eso fue lo que Jesús dijo, ¿cierto? Dice, nosotros somos hijos de Abraham, le decían a Jesús, queriendo decir, nosotros somos hijos de Dios. Y Jesús le dijo, vosotros no sois hijos de Abraham en el sentido espiritual, vosotros más bien sois hijos de vuestro padre, el diablo. Y eso sacudió a los judíos de su tiempo, ¿cierto? Versículo 7, dice aquí el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Ahí vamos a detenernos. ¿Qué es lo que el apóstol le dice? Mira, le dice, Abraham tuvo hijos de 3 mujeres distintas. Con Agar tuvo un hijo, con Sara tuvo un hijo, y después que enviudó, con Cetura tuvo 6 hijos. Abraham tuvo 8 hijos. Y dice, pero no por ser descendientes raciales de un hijo de Abraham es que tú eres un israelita. Dice, sino solamente en realidad de esas 3 mujeres, solamente aquella que recibió la promesa, Sara, y el hijo de Sara, Isaac, es en quien viene la elección de Dios. Dios no eligió a Ismael, Dios no eligió a los hijos de Cetura, Dios eligió al hijo de Sara. Dios eligió al hijo de Sara. ¿Por qué? Porque hubo una promesa de parte de Dios. Dice, yo te daré un hijo. Y Dios cumple su promesa en Sara. No en Agar, no en Cetura, sino en Sara. Dios cumple su promesa. Y entonces dice, yo hice una promesa. Esa promesa era a través de Sara. Esa promesa era en Isaac. Por lo tanto, dice, no son... Dice acá en el razonamiento divino, no son todos los descendientes raciales los que pueden decir yo soy un heredero de Dios, un hijo de Dios. Esto para empezar a sacudir en su argumento la confianza de los judíos. Pero algunos pueden decir, pero todos nosotros somos descendientes de Isaac. Todos nosotros venimos de Isaac. Claro, los hijos de Cetura no son descendientes de Abraham por medio de Sara. Ismael y sus hijos no son descendientes de Abraham por medio de Sara. Ellos tienen mamá distinta. Pero nosotros los judíos, todos venimos de Isaac. Dice, pero no es así solo la cosa, le dice. Pues continúa entonces
diciendo el versículo 7, ni por ser descendiente de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama, se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Dice, un momento, dice, no porque eres un descendiente de Isaac, ya tú puedes decir, yo soy elegido, soy parte del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque dice, Isaac, a través de su esposa Rebeca, tuvo 2 hijos. Y la promesa no fue para los 2 hijos, fue para uno de los hijos. Y más aún todavía le dice acá el Espíritu de Dios a la iglesia en Roma, le dice, y a nosotros también, dice, y más aún, esos 2 hijos, estando en el vientre, cuando aún todavía no habían hecho ninguna obra, de esos 2 hijos Dios escogió uno de ellos. Uno, no escogió a los 2. Ahí dentro estaban Esaú y Jacob, ¿correcto? Esaú y Jacob estaban ahí adentro. Pero dice, no escogió a Esaú y a Jacob, escogió incluso al menor, al que no debiese, por decir así, humanamente, haber sido escogido. Escogió al que humanamente no era el primogénito. Dice, Dios lo escogió. Para que ustedes se vayan dando cuenta, dice, de que es la elección soberana, la de suprema autoridad que Dios tiene, porque Él quiere hacerlo, por medio de la cual Él elige a alguien. No por nada que ha visto en la persona, porque dice claramente, versículo 12, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal. Presta atención a lo que se está acá argumentando. ¿Por qué? Porque hay personas que dicen, ¿por qué me escogió Dios? Quizá habrá visto algo bueno en mí. Acá dice, acá no había hecho ni bien ni mal. Dice, Dios simplemente eligió porque Él quiso elegir a uno y no elegir al otro. No quiso elegir al otro, simplemente eso. Y quiso elegir a uno de ellos. ¿Cómo funciona la soberanía de Dios en la elección? Bueno, simplemente se nos dice de que Dios, aparte de cualquier obra que una persona pueda hacer, elige soberanamente, haciendo prerrogativa de su soberana autoridad, de su suprema autoridad, elige a quien Él quiere, a quien Él quiere. Él no elige a alguien porque lo encontró bueno, porque lo encontró simpático, gracioso, no. Él elige a quien Él quiere y punto. Y punto. Mire, el apóstol, por revelación divina, anticipa que lo que acabo de decir va a suscitar una crítica. Inmediatamente. Para la mente nuestra, eso inmediatamente levanta como inquietudes. Y el apóstol acá, inspirado por Dios, inmediatamente él anticipa que va a haber una crítica. La primera de ellas es la que se refleja en el versículo 14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Ahí está la crítica. ¿Cuál sería la crítica? En otras palabras, la crítica sería, eso es injusto de parte de Dios, que Dios eligió a uno y no eligió al otro. Eso es injusto. Y probablemente ese sea el pensamiento que usted tenga en su mente. Probablemente ese es el pensamiento que le viene a la mente cuando usted considera de que Dios eligió a uno y no al otro. Dice, pero un momento, eso es injusto de parte de Dios. ¿Por qué Dios va a elegir a uno y por qué no elige al otro? Déjeme decirle, cuando usted lee allí el apóstol, inspirado por Dios, tenga usted presente esto. Es Dios quien conoce tu corazón y el mío. Es Dios quien conoce nuestra forma de pensar, que anticipa que esa va a ser la inquietud de nuestro corazón, la inquietud de nuestra mente.
La inquietud que va a haber en nosotros es decir, pero un momento, eso parece injusto de parte de Dios. Y el apóstol acá, al dar respuesta a esta crítica, ¿es Dios injusto por elegir a uno y no elegir al otro? ¿Ok? Cuando él da respuesta a esta crítica, él utiliza la expresión más fuerte que hay en el idioma griego. No, 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 de ninguna forma Dios es injusto. ¿Ok? Versículo 14 dice, en ninguna manera. ¿Y qué más dice? Lo que el apóstol pasa a explicar es que Dios soberanamente tiene la potestad de tener misericordia de quien Él quiera tener misericordia. Dios tiene la soberana potestad de tener misericordia de quien Él quiera. Cuando nosotros preguntamos y ponemos en tela de juicio si es justo de parte de Dios que Él elija a unos y no a otros, estamos haciendo probablemente la pregunta equivocada. Porque la pregunta correcta probablemente sería, ¿qué sería lo justo de Dios de hacer? Piense eso por un instante. ¿Qué sería lo justo de parte de Dios para con nosotros? Si de justicia de lo que se trata, ¿qué sería lo justo? Bueno, pongámoslo en términos primero humanos para luego pasarlo a nivel divino. Si yo salgo de aquí, por esas puertas, y me subo al auto, y ahí va pasando la hermana Olga, y le tengo un rencor a la hermana Olga, pero tanto así que ya no la puedo ver más. Y entonces le meto a fondo el acelerador y la aplasto a la hermana Olga. Está en video por si acaso, ok. Si me llevan a la corte, sin que Juan Carlos antes me mate, y toda la familia de Olga, ¿cómo me hallarían en la corte? Culpable. Culpable. Y si se ha de hacer justicia, y tenemos aquí en el estado de la Florida la pena de muerte, de acuerdo a la ley, ¿qué me merecería? ¿Ah? La muerte. Es lo que me merecería. No solamente porque no es que fue un accidente, sino que con conocimiento, con plan, con alevosía, hubiese tomado la vida de aquella persona que no la pasaba más. Y me merecería justamente la pena capital. Justamente. Bueno, ese es un ejemplo no solamente extremo, sino totalmente hipotético, porque gracias al Señor el lazo que tenemos con Olga pues va desde el principio de nuestra vida cristiana, ¿no? Y si hay algo abundantemente es el afecto mutuo que tenemos, pero valga la pena como una ilustración así exagerada para ahora ponerlo en el plano de nuestra relación con Dios. Si vamos a hablar de justicia, si vamos a hablar de recibir lo que justamente nos merecemos, la Biblia presenta de que yo he pecado contra Dios voluntariamente, con conocimiento, en consciente rebeldía contra Él, porque sabía, por medio de lo que Dios preprogramó en mi mente, en mi conciencia, lo que es agradable para Él y lo que no es. Y aparte de eso, aunque estuve en una escuela donde no me enseñaron en realidad la palabra de Dios, habían vestigios de la palabra de Dios, estaban los mandamientos que me indicaban lo que la Biblia dice acerca de lo que es pecar. Y lo hice aún con conocimiento en contra de lo que yo sabía era malo. Y si yo entonces he de recibir lo justo, ¿qué es lo que me merecería? ¿Y qué es lo que te merecerías? El castigo de Dios.
el castigo de Dios es lo que nos merecemos. Amados, si vamos a hablar de que si es justo de Dios que Él elige a algunos soberanamente para mostrar soberana misericordia, si vamos a cuestionar si es eso justo de parte de Dios, tendríamos que preguntar, ¿qué sería entonces lo justo para nosotros? Y lo justo sería, para este jovencito que está ahí, que él vaya al infierno. Y lo justo sería que yo vaya al infierno. Y lo justo sería que esa señorita que está ahí vaya al infierno. Y lo justo sería que esa señora que está ahí vaya al infierno. Y lo justo sería que todos nosotros nos vayamos al infierno. Eso sería lo justo. Si lo que queremos es justicia, lo que estamos diciendo cada uno de nosotros es, Señor, envíanos al infierno. Eso sería lo justo. Pues la Biblia es clara, no hay nadie que pueda decir que es inocente. La Biblia es clara, dice, por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Lo justo sería que yo vaya al infierno y que tú vayas al infierno conmigo. Eso sería lo justo. Tú puedes decir, pero un momento, yo sé que tú has sido un sinvergüenza, pero yo no. Yo sé que tú sí, pero yo no. Bueno, la Biblia presenta las cosas con tanta claridad. Dice, mira, la ley de Dios es una unidad y nos la condensó de tal forma que la podemos ver como 10 mandamientos o incluso la podemos ver como en 2 instrucciones, amar a Dios y amar al prójimo. ¿Ok? Pero en realidad es una sola, es una unidad. Y si tú lo ves como en 2 partes o si tú lo ves como en 10 partes, dice que tú rompas una de ellas es romper la unidad completa. Así que quizá tu argumento es, bueno, yo no he pecado tanto como tú, Jesús Villalobos. Y es verdad, usted no ha sido tan sinvergüenza como yo, usted no ha sido tan ladrón como yo, usted no ha sido tan borracho como yo, usted no ha sido nada de las cosas que yo he sido. Es verdad. Pero usted rompió la ley de Dios. Y por lo tanto usted es culpable de todo, al igual que yo. Y el castigo es exactamente el mismo, el infierno. No importa si tú eres un jovencito o una jovencita, una señora muy pulcra, no importa. Todos somos culpables. Así que si vamos a hablar de justicia, debemos hacer la pregunta correcta, señores. ¿Qué sería lo justo? ¿Cuál sería el justo trato de Dios para conmigo y para contigo? La respuesta es el castigo de Dios, el infierno. ¿Te das cuenta de ello? Así que el apóstol Pablo, por eso es que dice, hay injusticia en Dios porque Él soberanamente quiere elegir a alguien para darle misericordia. Dice, de ninguna manera. No se trata del acto justo de Dios, ni del acto injusto de Dios. Es simplemente gracia. Es misericordia. No tiene nada que ver con justicia. Amados, lo que tú y yo queremos no es justicia para con nosotros. Lo que tú y yo necesitamos no es justicia para con nosotros, de parte de Dios para con nosotros. Algunos de nosotros tenemos un concepto muy elevado de nosotros mismos. Decimos, Dios, haz justicia. Aguante un ratito. Tenga cuidado con lo que diga. Piénselo bien, porque si vamos a pedir justicia, castigo es lo que nos merecemos. Por eso decimos, Señor, ten gracia en mí. No me es lo que me merezco. Dame lo que no me merezco. Dame gracia. Eso es lo que necesito. Eso es lo que tú necesitas. Gracia, no justicia. Así que el apóstol, pues entonces, él dice, mira, dice, el versículo 14, ¿hay injusticia en Dios? De ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Pues la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. El apóstol entonces va y toma un ejemplo, ¿no? Y vio a través de este ejemplo en la historia para mostrar de que la salvación de Israel en su salida de Egipto y el castigo sobre Faraón es una ilustración del ejercicio soberano de Dios de elección.
Y dice, mira, ve tú, para que tú veas. ¿Por qué tuvo Dios de Israel misericordia y por qué a Faraón lo castiga? Si todos se la merecen a las finales, todos se merecen el castigo. Y dice, ¿por qué? Porque Dios quiso simplemente tener misericordia de uno. Simplemente eso. Tener gracia de ti, tener gracia de mí. No se trata de otra cosa. Simplemente eso. Una vez más, por revelación divina, eso lleva a otra inquietud, lleva a otra crítica. Versículo 19. Pero me dirás, pues, ¿por qué? Pues inculpa. Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Y acá se levanta una segunda crítica que el apóstol Pablo ve que enseñar y hablar de la elección soberana de Dios trae. La primera es, esto es injusto. Y el apóstol dice, no es injusto. Que Dios tenga misericordia de alguien no es injusto, porque esa persona está recibiendo no justicia, está recibiendo gracia. Aunque no se trata de justicia. Pero entonces, el argumento ahora, la crítica viene de otra forma. Dice, pero un momento, dice, ok, Dios escoge a quien Él quiere, ¿cierto? Y Dios tiene misericordia de algunos y de otros no tiene misericordia. Entonces, ¿por qué Dios le echa la culpa, pues? Si yo no creo en Jesús, ¿por qué Dios me va a echar a mí la culpa de no creer en Jesús? ¿Se da cuenta de la pregunta? ¿De la crítica? Si yo no creo en Jesús, ¿por qué Dios me va a inculpar a mí que yo no estoy creyendo en Jesús si Él no me ha elegido, pues? ¿Se da cuenta? Y sí o no que este es el pensamiento que quizá ha venido a su mente, o quizá usted ha escuchado de que es levantado esta acusación contra Dios de cuestionar, pero un momento, si Dios no elige, ¿por qué Dios entonces culpa a la persona si no lo elige, si no cree en Él? ¿Por qué lo va a culpar si Dios no lo ha elegido? Pues ¿cómo va a poder creer entonces? Y este es el pensamiento que a veces viene. A veces vemos a familiares que no están viniendo al Señor, ¿no? Y el pensamiento entonces viene y dice, pero ¿por qué Dios lo va a culpar si Dios no lo ha elegido? Y a veces inocentemente nosotros nos ponemos en el plan, como acá lo que Dios anticipa, ¿cierto? De que Dios está siendo puesto en tela de juicio. ¿Por qué pues Dios echa la culpa si Él no ha elegido a alguien? Y mire, la respuesta quizá no va a ser la respuesta que usted esperaba de parte de Dios, que a veces quisiéramos que Dios nos explique todo con mucho detalle, pero la respuesta inicial de Dios es interesante. Él básicamente dice, shut your mouth. ¿Le sacudió eso? ¿Le sacudió eso? Básicamente, en esencia, eso es lo que dice, versículo 20, mas, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Qué le parece? ¿Quién te has creído para poner en tela de juicio el carácter de Dios? Y es que, ¿sabe qué? Déjeme decirle, la triste realidad de nuestro pecado es justamente esa, la que nosotros una y otra vez, aún como creyentes, muchas veces nosotros creemos que somos más justos que Dios. Que nosotros sí vemos las cosas con bastante claridad. Dios a veces no la ve tan claramente. Y eso se delata a veces por nuestras preguntas, nuestras inquietudes, nuestras cuestiones acerca del carácter y de la integridad de Dios. Pero eso sería injusto de parte de Dios, decimos muy a menudo a veces mucho más de lo que debiese salir de nuestros labios. Pero eso sí es injusto de parte de Dios. Y Dios dice acá a través del apóstol, dice, más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? La respuesta que da el apóstol inspirado por el Espíritu, no nos olvidemos, este es Dios en realidad diciendo, ¿ok? Yo hablo del apóstol porque él fue el que lo escribió, el agente humano, pero es Dios el que nos está dando esta respuesta, ¿ok? No nos olvidemos de eso. Es Dios quien nos está dando esta respuesta, es Dios quien nos está hablando, es Dios el Espíritu quien inspiró esto, ¿ok? Hace ver como que hay allí un asunto de actitud en nosotros. Hay una actitud impropia detrás de la crítica. Porque va de frente como que nos para un momento. Es como hay veces cuando vemos que nuestros hijos como que les damos una confianza, les damos explicación y todo, pero a veces como que se levantan y como que y nos tiran ahí una y nos dicen, un momento, no te olvides tú con quién estás hablando.
¿Ok? A veces Dios nos tiene que poner como ese pare, a veces sí, a veces viene así un poco directo. Por decir así, no que yo lo digo, pero los hermanos dominicanos dicen que ellos son directos, ¿cierto? Entonces, un poco a lo dominicano, vamos a decirle, ¿ok? Vamos a decirlo así, sin ofensa, si no me estoy tomando lo que los dominicanos dicen de sí mismos, ¿ah? ¿Es así o no, los dominicanos que están acá? ¿Sí? Ok. Porque no quiero acá poner algo que no es de lo que los dominicanos mismos dicen. ¿Ok? La actitud no es la correcta. No corresponde a nosotros que creemos en el Señor altercar con Dios, ni cuestionar su justicia, ni tampoco a los que no creen en Dios. ¿Qué derecho tienen ellos? Total, si no quieren creer con Dios, y como les decía hace un mes atrás, como decía el hermano Spurgeon, ¿y cuál es tu problema? Total, si tú no quieres creer en Dios, ¿a ti qué te importa si Él está escogiendo a algunos? Total, si tú no quieres de tal manera, igual manera. ¿Cuál es tu problema con Dios entonces? ¿Qué te pones a altercar con Dios? Si tú lo que quieres es estar en tu vida y tú mismo lo dices. No, yo no quiero hacer nada de Dios, yo quiero vivir mi vida como yo quiero. Entonces, ¿cuál es tu problema? ¿Cuál es tu problema entonces? Y entre nosotros los creyentes no debiese haber tampoco eso. La verdad es que tal es nuestro pecado, que nos creemos muchas veces en capacidad de juzgar a Dios, como si Él fuese injusto y nosotros los justos. ¡Qué blasfemia! ¡Qué blasfemia! Y más bien acá lo que hace es que Dios una vez más sí nos pone ahí, pero también nos aclara algo. Dice, mira, déjame decirte algo, dice el alfarero. Déjame darte una ilustración, dice Dios. El alfarero cuando está trabajando con la masa allí, ¿no puede hacer el alfarero lo que quiera con la masa con la que está trabajando? ¿No puede hacer un vaso de acá de esta forma y otro vaso de otra forma? Dice, versículo 20, dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Pone aquí, Dios pone el siguiente ejemplo, ¿no? Dice, un alfarero que está trabajando, dice, ¿no puede hacer lo que quiera con la masa? Y ahí acá hay un principio que todos tenemos que entender. ¿Quién es el que dice, el que manda, el que dice qué es lo que es la cosa? ¿Es el vaso o el alfarero que lo hace? ¿Quién es el que manda? El alfarero. ¿Y puede este objeto de acá, este vaso, cuestionar al alfarero por qué me hiciste así? ¿O por qué me hiciste así? La respuesta es no. En una forma mucho más trascendente, Dios y nosotros. Nosotros, con nuestra capacidad finita, nosotros que somos meros humanos, que somos como flor del campo que hoy está y mañana no. Nosotros que no tenemos poder para nada en realidad. ¿Ok? Nosotros que estamos plagados de flaquezas y que estamos plagados de malos hábitos y que estamos plagados de malos pensamientos y que somos injustos y que hemos hecho lo malo, nosotros vamos a decirle a Dios y a cuestionarle a Él lo que es justo de lo que no es, lo que es bueno de lo que es malo. Nosotros vamos a enseñarle a Dios, Dios, por si acaso tú te estás equivocando, eso que tú estás haciendo eso es injusto, porque lo que yo te digo es lo justo. Dios, lo que tú estás haciendo es malo, lo que yo te digo es lo bueno. Nosotros estamos en esa posición. Solamente una persona que esté fuera de su mente podría creer una cosa así. Una persona que esté fuera de su mente. Pero ¿sabe qué? La cosa no queda ahí. Dice Dios más aún, en versículo 22 al 24, y con esto vamos a terminar. Dice Dios, déjame decirte algo. Si bien es cierto, nosotros no tenemos ni siquiera la razón de por qué cuestionar a Dios, pero sin embargo, Dios nos va a decir algo de por qué es que Él ha hecho las cosas así. Y acá no se espera que se entienda todo, pero nos deja saber algo más. Dios ha querido mostrar dos cosas por medio de su elección soberana. Versículo 22. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder? Ahí está la primera cosa que Dios quiere mostrar. ¿Ok? Su ira y su poder.
¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Y ahora viene la segunda cosa que quiero mostrar. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria. ¿Ok? Las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Acá se nos dice que hay dos cosas que Dios quiere mostrar. Y rápidamente vamos a verlas. La primera de ellas dice que Dios quiere mostrar su ira y su poder. ¿Y sabe qué? La Biblia está repleta de pasajes donde se dice que Dios va a mostrar su ira. No es popular, no es de lo que la mayor parte de los mensajes están el día de hoy estructurados. Usted no está escuchando a cada rato, sobre todo si usted prende la televisión, usted no va a escuchar muy a menudo de todos estos predicadores de la TV, no va a escuchar acerca de la ira de Dios, de la ira de Dios, de la ira de Dios. Al contrario, usted va a escuchar otro tipo de mensaje. ¿Ok? Pero sin embargo, la Escritura tiene evidencia una tras otra, de que Dios va a manifestar su ira. Y a través de su ira va a manifestar su gran poder. Así como mostró su poder creativo, va a mostrar su poder destructivo. Por medio de la elección, cuando Él trae juicio sobre los que no creen en Él va a mostrar su ira y su poder destructivo. Pero sin embargo, también por medio de la elección para salvación, Él va a mostrar otra cosa. Ahí va a mostrar una segunda cosa. Va a mostrar, dice, las riquezas de la gloria, aunque no dice acá, es de la gloria de su misericordia y de su gracia. Ambas cosas Dios va a mostrar por medio de la elección. Ambas cosas. Dios tiene un propósito, por lo cual Él ha hecho las cosas así. Una vez más, probablemente no satisface ni nos ayuda a entender cómo es que Dios reconcilia todo en su mente. Y ¿sabe qué? El apóstol Pablo al final de esta sección, al capítulo 11, él mismo dijo, como que él no lo entendía, él lo aceptaba. Él lo que hizo fue quedar postrado delante de Dios diciendo, wow, acabo de escribir todo esto y lo único que puedo decir es, cuán insondables son tus caminos. Cuán insondables son tus caminos. Yo mismo no pretendo comprenderlo todo, pero tomo y afirmo lo que Dios me dice. Así que Dios muestra ambas cosas. Y sabe, esto va a traer gloria al Cordero. Esto va a traer gloria al Cordero. En Apocalipsis, en el capítulo 5, usted lee versículos 6 al 14, donde está esta multitud que la Biblia describe son millones de millones. Y van dice, a exaltar al Cordero que los salvó y los redimió. Como dice acá, Dios va a mostrar la gloria de su misericordia y de su gracia. Aquí hay algo más que quisiera traer a tu atención antes de terminar en estos versículos. Dice el versículo 22, ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Y algunos que leen esa parte ahí, preparados para destrucción, y dicen, Dios preparó estos vasos para destruirlos. Y eso es incorrecto. ¿Ok? Dios no preparó estos vasos para destruirlos. Es interesante notar de que el verbo aquí está en voz pasiva. Es decir, Dios no es el que está haciendo la acción. Lo que está diciendo acá simplemente es que estos vasos se prepararon a sí mismos para destrucción. Dios no los preparó de antemano para destrucción. La Biblia enseña claramente, Jesús lo dijo. Dice que el infierno o el lago de fuego fue creado ¿para quién? ¿Para quién? Para Satanás y sus ángeles. Dios creó el castigo eterno para Satanás y para los ángeles. Pero sin embargo, como dice acá Romanos, y es totalmente consistente con lo que el Señor Jesús dijo, estos vasos se prepararon a sí mismos para recibir la ira de Dios. Ellos mismos, por medio de su rebeldía, por medio de su continuo rechazo del Evangelio, por medio de su negación de la salvación en Jesucristo, ellos mismos son los que traen sobre sí la ira de Dios.
En este caso, Dios está completamente siendo distanciado del destino eterno. Dios lo va a ejecutar, sí, pero no es que Dios quiso condenarlos. ¿Se da cuenta de eso? Dios no fue que quiso y los preparó de esa forma. Hay lo que se llama en teología la doble predestinación. La Biblia no enseña doble predestinación. La doble predestinación, aquellos teólogos y maestros que enseñan esto están diciendo Dios elige para salvación y Dios elige para el castigo eterno. Y entonces van a este pasaje y dice, ya ves, Dios los preparó de antemano. Y no, porque aquí el verbo está en voz pasiva. Ellos fueron los que se prepararon a sí mismos. Ellos fueron por su corazón duro, atesoraron para sí mismos ira para el día de la ira. Pero sin embargo, mire cómo aclara el apóstol cuando en el versículo 23, mire lo que dice: y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Allí sí queda claro de que Él directamente es el responsable de mi elección y de tu elección. ¿Qué te parece? En una se distancia. Dice, yo no preparé esos vasos para ser destruidos. Yo no los elegí para destrucción. Pero en la otra dice, sin embargo, yo sí te elegí para salvación. ¿Qué te parece? Yo te elegí para salvación. No es injusto de mi parte salvarte. Es solamente para que tú te beneficies de la misericordia que he tenido por ti. Y con eso vamos a celebrar la cena.